¿Cómo se llamaba el país de Jesús? La tierra donde nació Jesús ha recibido distintos nombres a lo largo de la historia. Comúnmente la llamamos Palestina. Así es como muchos historiadores la denominan, y la mayoría de personas piensan que este es su nombre original. Pero no es así. No es el primero ni el único. De hecho, en tiempos de Jesús no se llamaba Palestina y tardó más de un siglo en recibir este nombre. Pero vayamos por partes. En el siglo I, en vida de Jesús, el territorio de Israel, que los cristianos llamamos Tierra Santa, estaba dividido en varias regiones, formando parte de la provincia de Siria del Imperio Romano. Roma estaba en los inicios de su gran expansión imperial y abarcaba todos los territorios alrededor del Mediterráneo. Tierra Santa estaba dividida en tres zonas: Galilea al norte, donde se encuentra Nazaret; Samaria en el centro, entre el Jordán y el mar; y Judea al sur, donde se hallaban Jerusalén y Belén. Por tanto, Jesús nació en Judea y vivió la mayor parte de su vida en Galilea, de ahí que se le conociera como el profeta Galileo. De Galilea eran también la mayoría de sus discípulos. Durante su vida pública, Jesús viajó varias veces a Jerusalén y recorrió ciudades y pueblos de Galilea, Samaria, Judea y las regiones transjordanas, Perea y la Decápolis. También salió del territorio judío, una incursión al norte, a Cesarea de Filipo, y otro viaje a Fenicia, a la región de las ciudades Tiro y Sidón. Ahora bien, en la historia de Israel encontramos otros nombres para este territorio. Vamos a hacer un viaje al pasado para rastrear los nombres de la tierra de Jesús. Los historiadores llaman a esta franja de territorio a oriente del Mediterráneo el Levante. Es un término geográfico sin connotaciones políticas que nos puede servir de base. La primera noticia histórica, es decir, escrita, que tenemos de este territorio del Levante, procede de los egipcios. Unas tablillas del reinado del faraón Pepi I, hacia el año 2350 a.C., en el Imperio Antiguo de Egipto. Estas tablillas nos hablan de los pueblos que habitan en la arena. Para los egipcios, estos habitantes de las arenas eran las gentes que vivían al este de su país, más allá del desierto del Sinaí. Se trataba de tribus nómadas del desierto. Sabemos por la Biblia que los patriarcas descendían de tribus de pastores y ganaderos que se movían entre el desierto y los valles de los grandes ríos. Avancemos hacia los años 2000-1900 a.C. y vayamos más hacia oriente, a Mesopotamia. Las tablillas sumerias nos hablan de otros pueblos, los Martu, que significa los que viven a occidente. Eran tribus que venían del desierto de Siria y de Arabia, a poniente de los fértiles valles del Tigris y el Éufrates. ¿Se trata de las mismas gentes que los egipcios llamaban los pueblos de las arenas? Estas tribus, que los sumerios consideraban salvajes y muy atrasadas, de tanto en tanto solían hostigar a las ciudades y acabaron imponiéndose sobre ellas con el paso de los siglos. De los Martu proceden los llamados amorreos o amoritas. Los amorreos, aprovechando épocas de agitación y crisis en las ciudades, se hicieron con el poder y fundaron el primer imperio babilonio, cuyo rey más conocido fue el célebre Hammurabi. Los amorreos eran pueblos semitas, es decir, primos hermanos de los árabes y los hebreos. Lo sabemos por su lengua y por sus costumbres, conservadas en muchas tablillas encontradas por los arqueólogos en ciudades como Nuzi y Mari. Los amorreos se extendieron por todo el Oriente Próximo, incluyendo el Levante. Tanto es así que los egipcios, a partir del 2000 a.C., llamaban a este territorio Amurru. Vamos al año 1900-1750 a.C. Sigamos con el Imperio Medio de Egipto. En esta época, algunos faraones inician expediciones guerreras y conquistan territorios hacia el Levante, incluidas algunas ciudades importantes. En los llamados textos de las execraciones,
donde los faraones maldicen a una serie de ciudades rebeldes que se les han resistido y a las que han vencido, mencionan varios nombres conocidos: Jerusalén, Askelón y Rehob. En esa época los egipcios llaman al territorio de Levante Retenu. Tanto Amurru como Retenu son nombres generales que designan más bien a las gentes que habitan en tierras muy amplias. Saltamos al 1660 hasta el 1560 a.C. En esta época Egipto vive el paso del Imperio Medio al Imperio Nuevo, con un intervalo muy inestable, en el que la zona del delta del Nilo es ocupada por los llamados Hicsos o reyes extranjeros. ¿Quiénes son estos Hicsos? Cabecillas guerreros al frente de ejércitos temibles con carros y caballos que se apoderan del país y gobiernan durante varias generaciones. Algunos autores los emparentan con los hebreos. Posiblemente eran de origen semita y muy relacionados quizás con los amorreos. Pero hacia el 1560 los egipcios se sacuden el yugo de los reyes hicsos y se inicia el Imperio Nuevo. Durante esta época varios faraones guerreros, entre ellos el famoso Tutmosis III, expanden el poder egipcio. Es ahora cuando Egipto se convierte en un imperio con miras internacionales. Abarcan hacia el sur Nubia, todo el Levante hacia el norte y llegan a chocar con los poderosos hititas en Asia Menor. Durante esta época, el territorio del Levante empieza a recibir el nombre de Canaán. Habitado por muchas tribus, los egipcios dominan sus ciudades y las obligan a pagar tributo. En esta época, todo Canaán es una región semiautónoma dependiente de Egipto. Canaán es el nombre bíblico por excelencia hasta la formación del Reino de Israel. Esta es la época de la esclavitud de Egipto y de la liberación del Éxodo. Es la época del faraón Ramsés II y sus descendientes. En ese momento, Egipto y el reino hitita son las dos grandes potencias de Oriente Próximo y se reparten territorio y poder. Vayamos al año 1204 a.C. El faraón Meremtá lanza una campaña de castigo contra las ciudades rebeldes de Canaán. En su famosa Estela de la Victoria enumera una serie de pueblos sometidos. Y es muy interesante porque aquí encontramos la primera mención escrita del pueblo de Israel. Aparte de otras ciudades, la Estela de Meremtá habla de Israel no tanto como una ciudad o un territorio concreto, sino como una etnia o pueblo. Y esto también es interesante porque sugiere que los israelitas se distribuían por un territorio más amplio, quizás ocupando las zonas más pobres y montañosas, lejos de los núcleos urbanos. La arqueología apoya esta tesis con el hallazgo de restos de pequeñas aldeas en las colinas cuyos habitantes no consumían carne de cerdo. Esta distinción encaja con el relato bíblico de un pueblo que se quiere diferenciar del resto. A partir del 1200-1150 a.C. aparece en escena otro actor, los filisteos. Los filisteos ocuparán una franja donde hoy se ubica la actual Gaza. Forman parte de estos famosos pueblos del mar, una serie de gentes que se desplazaron por el Medio Oriente hace más de 3000 años, a veces de forma pacífica, pero muchas veces como invasores, como piratas o bandas de personas armadas. Causaron tal inestabilidad que provocaron la caída del imperio hitita y el declive de la cultura micénica. Egipto fue la única potencia que resistió sus envites, pero quedó muy debilitado ante estos ataques. Los filisteos, tras ser repelidos por los egipcios, ocuparon la llamada Pentápolis, 5 ciudades desde donde establecieron un pequeño imperio comercial abierto al Mediterráneo. Y lo conservaron durante siglos. Por la Biblia sabemos que los filisteos fueron enemigos atávicos de los israelitas, aunque en ciertas temporadas coexistieron con ellos de forma pacífica.
El rey David, por cierto, los combatió, pero durante una temporada fue un mercenario al servicio de un rey filisteo. Se ha especulado mucho sobre los filisteos, que los egipcios llaman en sus inscripciones Peleset. De ellos, por cierto, vendrá el nombre de Palestina. Lo veremos más adelante. Hay quienes dicen que estos filisteos procedían de Creta. Otros autores piensan que eran los despojos de la caída civilización micénica. No eran semitas, sino indoeuropeos. Comían cerdo y tenían su propio culto y sus costumbres. Estamos en la época de los jueces bíblicos, la conquista de la tierra prometida, entre el 1200 y el 1000 a.C. Canaán es un lugar donde coexisten las 12 tribus de Israel junto con otros pueblos autóctonos que la Biblia llama jebuseos, fereceos, eteos o hititas, amorreos, jebeos. Todos ellos se agrupan bajo un común denominador, son pueblos cananeos. Los israelitas forman parte de ellos, sus raíces en el fondo son las mismas, aunque poco a poco comenzaron a diferenciarse cultural y religiosamente. Llegamos al año 1000 a.C. Con el rey David se unifica el territorio de las tribus bajo un solo líder y con una capital, Jerusalén. Es el reino de Israel, que dura unos 70 años, bajo los reinados de David y su hijo Salomón. Año 931 a.C. El reino se divide en dos, Israel al norte, Judá al sur. Tenemos dos pequeños reinos, el del norte más rico y extenso, el del sur más modesto. Ambos sobreviven entre los reinos que los rodean y las presiones de los dos grandes poderes de la época, Egipto y el imperio asirio. En el año 722 a.C. cae el reino del norte, Israel, bajo los asirios, y pasa a ser una provincia más del imperio asirio, con el nombre de Samaria. Año 586 a.C., ahora le toca al reino del sur. Judá cae bajo el ejército de los babilonios, con Nabucodonosor. Babilonia es la nueva potencia que ha absorbido y conquistado todo el imperio asirio y domina en Oriente. El imperio babilonio convierte al reino de Judá en la provincia de Yehud. Tampoco dura mucho este imperio babilonio. En el año 538, bajo Ciro el Grande, los persas invaden y conquistan todo el imperio babilonio. El antiguo reino de Israel continúa dividido en dos provincias, Samaria y Yehud, y así siguen durante la dominación persa hasta los tiempos de Alejandro Magno. En el siglo IV, Alejandro Magno conquista todo el imperio persa, pero muere muy joven. A su muerte, sus sucesores se dividen en el inmenso imperio y forjan los llamados reinos helenísticos. El Levante queda dividido en territorios que se disputan los reyes seleucidas, que reinan en Siria, y los ptolomeos en Egipto. Así que ya tenemos las provincias de Galilea, Samaria y Judea rodeadas de otros territorios como Idumea, Galaad, Fenicia y Nabatea, todo formando parte de los reinos helenísticos. En el año 168 a.C. se da un cambio importante, estalla la revuelta de los macabeos. Los macabeos, pactando con unos y guerreando con otros, van conquistando territorio hasta casi abarcar el antiguo solar israelita. La dinastía asmonea, fundada por los hijos de Matatías, el padre de Judas Macabeo y sus hermanos, gobierna este nuevo reino de Israel, mientras los reinos helenísticos van decayendo y asciende al poder una nueva potencia dominante en el Mediterráneo, Roma. Año 63 a.C. El reino macabeo acaba en una guerra civil. Los dos últimos candidatos al trono, los hermanos Aristóbulo y Juan Hircano, se disputan el reino. Hircano pide ayuda a Roma. La República envía a Pompeyo, un general que está cosechando grandes victorias en Asia Menor y en Siria.
Pompeyo invade el país y lo convierte en un vasallo de la República. En medio de estos conflictos surgen dos hombres inteligentes y oportunistas, Antípatro, general de los reyes asmoneos, y su hijo Herodes, que pactan con Roma. Herodes, que será llamado Herodes el Grande, apoyará sucesivamente a Julio César y después a Marco Antonio. Llegado el momento, se aliará con Augusto, quien le concederá gobernar sobre el territorio de Israel como rey vasallo de Roma. Herodes el Grande gobierna durante unos cuantos años, emprendiendo grandes obras públicas y la reconstrucción y ampliación del Templo de Jerusalén. Es entonces cuando nace Jesús, bajo Herodes el Grande. A la muerte de Herodes en el año 4 antes de nuestra era, el reino vuelve a dividirse entre sus hijos, y esta es la situación que encontramos en gran parte de la vida de Jesús. Galilea y Perea recaen en Herodes Antipas, la Decápolis y otras zonas van a manos de Filipo. Judea y Samaria quedan en manos del mayor Arquelao. Tan cruel y autoritario como su padre, Roma lo acaba destituyendo y lo envía al destierro, nombrando en su lugar a un procurador que gobernará desde Cesarea Marítima y puntualmente desde Jerusalén. Hemos llegado al siglo I de nuestra era. Volvemos a tener un reino dividido formando parte del Imperio Romano. ¿De dónde viene, pues, el nombre de Palestina? Pues tendremos que esperar hasta el año 135 de nuestra era, en la llamada Segunda Revuelta Judía. El emperador Adriano tiene un plan: convertir Jerusalén en una ciudad totalmente romana, darle un nuevo nombre a Elia Capitolina e incluso rededicar los restos del antiguo templo. Los judíos no están dispuestos. Encabezados por Simón Bar Gojebá, que se autoproclama como Mesías, inician la revuelta. La represalia de Roma no se hará esperar. Tras sangrientas luchas, las legiones toman Jerusalén, arrasan la ciudad y prohíben a los judíos que regresen a su ciudad santa. Los supervivientes tendrán que repartirse entre diversas poblaciones y rehacer su religión y su cultura. Comienza la diáspora definitiva del pueblo de Israel. Por su parte, los romanos dan un nuevo nombre a la región. A partir de ahora será la provincia romana de Palestina. El nombre deriva de filisteo. Para los judíos, al dolor y a la humillación de la derrota, se suma ver cómo su tierra recibe el nombre de los atávicos enemigos del pueblo de Israel en la antigüedad. Durante el resto del Imperio Romano, el nombre de Palestina se mantiene. Bajo el Imperio Bizantino y los califatos islámicos, continúa siendo Palestina. Durante un breve intervalo, en tiempos de las Cruzadas, se crea un efímero reino de Jerusalén que dura poco tiempo. Después llega el Imperio Turco y al final de la Primera Guerra Mundial, en 1918, Palestina se convierte en un protectorado británico. Judíos de todo el mundo van llegando a este lugar, comprando tierras y asentándose en colonias y kibutz. Huyen de diversas persecuciones y genocidios hasta llegar al holocausto de la Segunda Guerra Mundial. En Palestina cada vez hay más judíos, pero la convivencia con los árabes que están allí asentados desde hace siglos no va a ser nunca fácil. En 1947 se crea el moderno Estado de Israel, auspiciado por la ONU. El territorio se reparte entre los árabes y los judíos. La convivencia es casi imposible y de inmediato estalla la guerra. Israel va ganando terreno mientras se constituye el moderno Estado palestino. No todos los países ni organizaciones internacionales lo reconocen. La situación actual es de todos conocida y no parece tener una fácil solución. Volviendo al tema que nos ocupa, podemos decir entonces que el nombre de Palestina es posterior a los tiempos de Jesús. Se ha mantenido durante casi 2000 años. Quizás sea ese el motivo por el que ha cuajado en la memoria popular y por el que muchos autores llaman así a este territorio.
pero si volvemos a los tiempos de Jesús y a su espacio original, llamar Palestina a la tierra de Jesús resulta inexacto y poco riguroso desde un punto de vista histórico. Detrás de los nombres sabemos que hay siempre una larga historia y también una intención. Los nombres nunca son neutrales. ¿Ya hemos aprendido algo más? Si te ha gustado este vídeo, dale tu like y compártelo. Te invito a suscribirte a este canal donde vas a encontrar muchas clases sobre diferentes temas bíblicos. Y si te interesa que trate más temas como este, deja un comentario. Muchas gracias.